Los saludo al nombre del Señor, queridos hermanos, amigos, que la paz de Dios en sus corazones y la misericordia de Dios permanezca en sus vidas. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, vamos a leer solo un versículo. Juan capítulo 8, el versículo 36. Amén. 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 Juan 8, versículo 36 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a repetir. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Santo Dios, gracias te damos porque eres bueno y misericordioso. Solo tú, Señor, nos puedes dar la libertad. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias porque somos libres en ti, Señor. Engrandecido sea tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bueno. Que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea en las vidas de cada uno de tus hijos. Que esta palabra llegue a cada corazón, Señor. A todos aquellos que puedan escuchar, Señor, tu palabra, pues, y si todavía no te han aceptado, lo puedan hacer. Gracias, Padre bueno. Tu gracia nuevamente, Señor, te pido que sea en cada uno de tus hijos. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pido, hermanos, tomen asiento. Vamos pues a hablar sobre la verdadera libertad solo nos da Cristo. El Señor Jesús, hermanos, estaba pues, estaba en Jerusalén, era el día, dice, de que la fiesta de los tabernáculos, y había mucha gente y estaba enseñando en el templo. Luego se va al Monte de los Olivos, empieza también a enseñar, y había mucha gente que verdaderamente aceptaba la palabra, las enseñanzas que daba el Señor Jesús. Pero el Señor quería que no solamente se emocionaran, que les dijeran me gusta la palabra, sino que vivieran la palabra. Y eso es lo que el Señor quiere, que vivamos la palabra. Y por eso es que Él les habla, les dice pues que verdaderamente solamente Él les puede dar la libertad espiritual. Muchos judíos que quizás no eran los que habían creído, se supone, ellos como que se molestaron un poco que el Señor les hablara de libertad. Según ellos eran libres. Entonces vemos, hermanos, cómo estos judíos habían sido esclavos desde sus ancestros de Egipto. Habían sido esclavos, pues, hermanos, durante toda su vida, hasta que fueron llevados a Israel, fue llevado a Siria, Judá, a Babilonia. En ese momento que el Señor estaba hablándoles, eran esclavos de Roma. Sin embargo, para ellos no eran esclavos, ellos no estaban sujetos, físicamente ellos podían estar, pero su mente para ellos eran libres. Un pueblo que ha permanecido, hermanos, a través de toda la historia, y los judíos han sobrevivido a todo, a la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos que fueron al Holocausto. Y donde ellos se encontraban, siempre han permanecido con sus costumbres, su ley, sus ritos. Entonces, ese era el pensamiento de ellos, eran libres. Por eso, si nosotros leemos los versículos anteriores, dice Jesús
a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como les decía, él quería que las enseñanzas no pasen nomás así, sino que queden, como es el Evangelio, hermanos. Nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero tenemos que permanecer en Él. Que la palabra quede en nosotros. Porque ¿qué es el Evangelio? La palabra. Entonces, hermanos, dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Cristo, hermanos, que nos trajo la salvación. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Miren, hermanos, eso es lo que les decía. Ellos, o sea, en su mente, ellos eran libres, porque habían sido esclavos. Sin embargo, ellos mantenían esa libertad mental, porque todavía espiritual estaban en pecado. Entonces, el Señor, Él les habla, linaje, ellos dicen: linaje de Abraham somos. Para ellos, y es verdad, hermanos, es un pueblo que Dios, que nació en el corazón de Dios. Y los judíos son un pueblo especial. Sean los que sean los judíos, son un pueblo especial. Y los judíos traen bendición, hermanos. Es una bendición. Porque ellos están bendecidos por Dios. Y bueno, ellos tienen ese pensamiento, y por eso ellos se resienten, porque el Señor les dijo que sean libres. Nosotros somos libres, decían ellos. Pero, si bien es cierto, hermanos, la libertad, como nosotros, hermanos, este año hemos celebrado 202 años de nuestra libertad, ¿no? De España, a donde se va tanta gente. Entonces, hermanos, pero la libertad política que hemos alcanzado es una libertad relativa. No es una libertad absoluta, sino relativa. Porque siempre todas las cosas que pasan dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿quién nos puede dar la libertad verdaderamente? Pues es Cristo. Y eso es lo que quería el Señor que entendieran, hermanos. Quería que entendieran que a través de todo, de ser un pueblo especial, de un pueblo elegido por Dios, bendecido por Dios, pero que eran esclavos del pecado. Eran esclavos del pecado. Entonces, no eran libres completamente, en su mente solamente. Si en ese momento Roma era la que estaban bajo el yugo romano. Sin embargo, ellos decían que eran libres. Ser del linaje de Abraham para ellos, pues, era un orgullo nacional. Los judíos son muy nacionalistas, pero, como les digo, no eran verdaderamente libres. Y Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verdaderamente, hermanos. Nosotros, el mundo, hermanos, desde que nuestros primeros padres pecaron, entra el pecado en el mundo y nacemos en pecado. Traemos ese estigma de pecado, que solamente a través, hermanos, de Cristo podemos borrar ese pecado. Y mientras que el hombre, la mujer, ahora que tenemos que decir el hombre, la mujer, el niño, la niña, ya no se puede hablar en forma inclusiva como hablábamos antes. Decíamos el hombre abarcaba todo, incluía todo. Bueno, entonces, hermanos, todos, mientras no se acepta a Cristo, estamos, pues, hermanos, en pecado.
Entonces solo Cristo puede, hermanos, libertarnos de ese pecado, de la esclavitud del pecado. Porque el mundo, hermanos, cada vez se pierde en la corrupción, en el pecado, y nosotros, como hablamos hace poco, todas las cosas que estamos viendo dentro de nuestra sociedad, hermanos, que ya da miedo. ¿Qué puede pasar en cualquier momento? Da miedo hasta salir. Entonces vemos, solamente Cristo puede ofrecer la libertad a través de la redención. Por eso es que el Señor les dice, pues hermanos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? El Hijo, hermanos, es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él, tu Padre, hermanos, por puro amor, por pura gracia. Gracia significa regalo, algo gratuito. Entonces, por pura gracia, es que destrona a su Hijo. Él destrona a su Hijo. ¿Para qué? Para que venga a este mundo. Y Cristo también, hermanos, por puro amor, Él va a la cruz a morir por este mundo. Entonces, la libertad, hermanos, solamente la puede ofrecer Cristo. Porque mientras que el hombre, hermanos, esté en su pecado, en su vida pecaminosa, en su vida de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, de prostitución y de todas las cosas que vemos, hermano, la homosexualidad, las mujeres lesbianas, el lesbianismo y todas las cosas, hermanos, que se ven son pecado. Entonces, la sociedad lamentablemente está aceptando todo el pecado. Yo siempre digo, hermanos, en mi tiempo, cuando yo era joven, era una sociedad conservadora. Era conservadora todavía la sociedad. Pero ahora vemos cómo critican porque nosotros decimos que no es bueno esto. Lo que era por los 60, que era bueno, aunque era malo, ahora es bueno. Entonces vemos, hermanos, cómo ha cambiado la sociedad. Se han perdido los valores, se ha perdido la ética, la moral, los principios con los que nos hemos criado, y el mundo, la sociedad, vamos a decir, ha recibido toda la inmoralidad y la está volviendo moral. La inmoralidad la está volviendo moral. Y dicen, no, pero qué malo tiene, qué es malo. No es malo que convivan esto se llama fornicación. Pero sin embargo, está bien. Están casados, engañan a sus esposas o a su esposo. Está bien, bueno, pues así es que ahora como si nada, hermanos. Eso es pecado. Entonces, por eso el Señor dice, sí, el Hijo dice, no os libertare, si el Hijo os libertare. Y Él es el único, hermanos. Como les decía, Él es el único. ¿Por qué? Porque vino a este mundo. Llega en un tiempo que la sociedad estaba tan corrupta como la sociedad de ahora. Él llega a este mundo y nos deja el Evangelio, sus enseñanzas. Nos deja, hermanos, para que nosotros podamos predicar la palabra. Que solo Cristo puede cambiar el corazón de las personas. Él va a la cruz, hermanos. Él viene a morir a este mundo. A Él no lo llevaron a la cruz, hermanos. Si bien es cierto que intervinieron los fariseos, los saduceos, los judíos, los sacerdotes y los romanos que lo crucificaron. Pero, hermanos, fueron las circunstancias, porque Dios vino a morir y pudo haber muerto de otra forma también. Él dejó su trono, su corona para venir a este mundo para morir por el mundo que estaba en pecado, para libertarnos del yugo de la esclavitud, hermanos,
Porque es un yugo, es un yugo. El que está en la droga es un yugo, está encadenado a ese vicio. A la homosexualidad está encadenado, no puede salir. Al alcoholismo. Son ataduras fuertes. Porque el diablo, ¿cómo está? Él es el que está en este mundo, el que está, pues, hermanos, induciendo a las personas, a la juventud y aún a las personas mayores que pequen. Aunque digamos que, aunque ellos digan yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, las mujeres que abortan. ¿Y qué dicen? Es mi cuerpo, dicen. Es mi cuerpo. ¿Quién puede mandar con mi cuerpo? No es un cuerpo, hermanos. Somos administradores de todo lo que tenemos. Y como cristianos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vive Él en nosotros. Y sin embargo ellos dicen, ¿por qué no? Que es bueno que aborten, no importa. Y así, hermanos, tanto pecado que ahora se tolera. Entonces el mundo está esclavizado, está encadenado, hermanos. Y solamente Cristo puede cortar esas cadenas a través del Evangelio, a través del arrepentimiento, hermanos, de las personas. Por eso predicamos el Evangelio, hermanos. Los predican de diferente manera, diferente léxico, pero el Evangelio es el mismo. El Evangelio es el mismo, hermanos. No podemos cambiar las bases del Evangelio. Algunos somos sencillos, predicamos un Evangelio sencillo, pues de otra forma, pero es el Evangelio, no lo podemos cambiar. Es el mismo. Y ese Evangelio tiene el poder. Es la palabra de Dios para cortar, hermanos, todas las cadenas, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Los judíos estaban esclavos, hermanos. Eran esclavos de Roma. Tenían que pagar tributos, tenían que hacer sus reverencias, tenían que hacer... No tenían la libertad. Lo único que les dejaban es que su religión, que mantenga su religión. Y ellos se creían libres, somos libres, porque somos descendientes de Abraham. Pero seguían en pecado. Y hermanos, a veces yo me pongo a meditar. Es bueno cuando oramos, orar por la paz de Jerusalén. Oren. A mí me encanta orar por la paz de Jerusalén. Y entonces, hermanos, me puse a pensar un día, y ahora no solo oro por la paz de Jerusalén, sino por la nación, por todos los judíos. Porque, hermanos, a mí me da tanta pena que un pueblo nacido en el corazón de Dios, que tantos años que lo ha guardado, lo ha hecho crecer, es una potencia actualmente, hermanos. Le ha dado una tierra rica. ¿Por qué creen que tanto lo envidian a Israel? Sin embargo, hermanos, ellos siguen su pecado. Yo me horroricé cuando un día, cuando hacen sus marchas de los homosexuales, Israel igualito estamos haciendo su marcha. Yo me horroricé, hermano. Yo pensé que allá no, era eso. Para ellos que por su tierra fue Sodoma y Gomorra. Y sin embargo, ellos hacen también allá, y también los homosexuales, las lesbianas. Y me da tanta pena, hermanos. Si algo ganaron los judíos cuando salieron de Babilonia, fue que ya no más adoran a ídolos. Ahí sí, nunca más adoraron a ídolos. Porque el pecado de Israel y de Judá fue adorar las imágenes, adorar los ídolos que tenían sus vecinos, las naciones vecinas. Pero cuando ellos salen curados de Babilonia, ya no adoran a ídolos. Pero el pecado de otras naciones, hermanos, lo siguen haciendo. Entonces tenemos que orar, hermanos, por Israel. Ha sufrido tanto, hermano. Yo quisiera que ustedes lean la historia de Israel. ¿Cómo ha sufrido Israel?
Hermanos, es para ponerse a llorar y para ponerse a doblar rodillas y orar por ellos. Con todo mi corazón y con todas mis lágrimas, pero que ya no sufran, pero van a sufrir todavía, hermanos, todavía van a sufrir. Porque se van, con el anticristo se van a ir. Así que bueno. Entonces, hermanos, solo Cristo puede dar la verdadera libertad, hermanos. Si nosotros todavía no estamos libres completamente y tenemos algo, tenemos que dejar, hermanos. Muchos dicen, yo no soy pecador, pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el mundo, hermanos, todo el mundo que no ha aceptado a Cristo está fuera, lejos de la gloria de Dios. Y nosotros estamos bajo esa gloria, hermanos. Eso tenemos que vivir la palabra de Dios. Por eso el Señor que les dice, sí, si guardáis mi palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis, miren, hermanos, hay que permanecer en la palabra, aleluya. Hay que permanecer en la palabra, en las enseñanzas que nos da la palabra, hermano. No nos salgamos de los parámetros bíblicos. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos debilidades, como yo le digo cuando en mis oraciones, Señor, todavía estamos en este mundo, pero reconocemos y nos arrepentimos. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Y hay que dejar el pecado, pues, hermanos. Hay que dejar el pecado. Nosotros sabemos lo que es pecado. Entonces hay que dejar el pecado. En Romanos también 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, la libertad que Cristo vino a dar es para todo el mundo, no solamente para los judíos, es para todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Y el mundo lo rechaza. El mundo no quiere saber nada de Dios. En este tiempo que vivimos, hermanos, el mundo cada vez está más lejos de Dios. La globalización, si bien es cierto, fue buena, pero para mí no ha sido buena, hermanos, porque ha traído todas las malas costumbres, todos los hábitos, todas las cosas de otros países, de otros continentes, y la gente feliz. Es un avance, pero a la vez hemos retrocedido moralmente, porque la sociedad ya no tiene valores, no hay valores, hermanos. Es algo que da tristeza, hermanos, algo inaudito, que no lo podemos, bueno, dirán, esta señora pues ya está vieja y ya piensa de otra manera. Pero no es así, hermanos, todos tenemos que pensar, porque Cristo vive en nuestros corazones. Todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y tenemos que vivir, permanecer en la palabra, hermanos, permanecer en la palabra, para poder vivir vida agradable delante de Dios, para poder irnos con Él. No podemos poner nuestras palabras o las viandas, como decía mi madre, las viandas que el mundo ofrece. No podemos aceptarlas, hermanos. Todo lo que el mundo ofrece. ¿Y cuántos cristianos también, hermanos, aceptan tantas cosas que el mundo ofrece y viven fuera de la palabra de Dios? No permanecen en la palabra de Dios. Hermanos, es prioritario, vital, que permanezcamos en la palabra si queremos ser verdaderamente libres, hermanos. No estar atados a un vicio, no estar atados a cualquier hábito malo, hermanos, que tengamos escondido. Para Dios todo es pecado, hermanos. Hay que romper esas cadenas. Cristo vino a romper las cadenas, hermanos. El diablo tenía atado a este mundo.
Y Él vino a romper esas cadenas a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Busquemos la libertad espiritual, hermanos. No es malo que tantas cosas, hermanos, no digo mejor. Tantas cosas, hermanos, que se aceptan como bueno. Y se dice, está bien, bueno, pues ya está bien. Los padres aceptan. Y no es así, hermanos. No es así. Somos cristianos, lavados con la sangre de Cristo, hermanos. A Él le costó dar su vida. Le costaron los clavos, hermanos, en los pies, en las manos, su costado herido, la corona de espinas. Derramar su sangre gota a gota. Cuando yo pienso, me pongo a llorar y agradecer a Dios con todo mi corazón. ¿Cuánto sufrió el Señor? Y nosotros que no hemos sufrido nada y que gratuitamente, hermanos, hemos alcanzado la salvación, la vamos a echar por la borda y decir, bueno, no puedo. Siempre ponemos nosotros mis estudios, mi trabajo, bueno, y tantas cosas que se tienen. No, mis visitas. Por el día me llamaron, no puedo ir porque ha venido, tengo visita. El domingo no se decide la visita, pues hermanos, hay que decir la visita. Solo que lleguen inesperadamente, pero si la visita se va a ir antes del culto, está bien. Pero si no, hermanos, pues no es que seamos descorteses, pero el día domingo es día del Señor, hermano. Es día del Señor. Es para todo el día estar meditando, para cantar, para estar con la familia. Bueno, no les digo que no vamos pues a preparar la comida, el hacer, pero me refiero a que ese día no es día pues de estar compartiendo, porque ya no puedes ir a la iglesia, porque tienes que atender. Entonces se desvía tu mente de lo que debes hacer. Y de repente pues el esposo o el hijo no escuchan, no te atienden y te exaltas por ahí. Oye, pero ¿cómo? Cuando ese día debíamos estar en comunión con Dios. Hermanos, tenemos que permanecer en la palabra para ser libres. Él nos hizo libres cuando nosotros doblamos rodillas, cuando aceptamos a Cristo, cuando escuchamos la palabra. Y luego vino la fe. Creímos que Cristo murió por nosotros y que somos pecadores y nos arrepentimos. Doblamos rodillas y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor de nuestra vida. El Señor una vez que dijo, me llamáis Señor, pero de labios nomás le llaman Señor, pero no lo aman, no lo veneran, no lo respetan como Señor, y se hace la vida como uno quiere. No, hermanos, tenemos que hablar con sencillez. El evangelio es sencillo, hermanos. Dios me dio este mensaje a mí, un mensaje, hermanos, de sencillo, y que siempre yo pueda sentir que lo que debo anunciar es, hermanos, la vida cristiana como debe ser. No estar poniendo, pues, como dicen, se pone, no, dicen no, porque de repente los hermanos se enojan. ¿Perdón? Paños tibios. Paños tibios. No, hermanos, hay que decir la verdad. Si es que no nos arrepentimos, hermanos, vamos a ir al infierno. Y es la verdad. El infierno existe, hermanos. No es una metáfora, como dijo el Papa. Es una verdad meridiana. Si es que no somos fieles, nos vamos a ir al infierno. Y nosotros que conocemos la palabra, que conocemos lo que va a pasar, de acuerdo, hermano, leyendo la palabra de Dios, qué va a pasar en el futuro. El Señor en cualquier momento viene, hermanos. Empezará la gran tribulación en la tierra. Después de la gran tribulación, el Señor va a venir. Ahí recién va a venir por segunda vez a la tierra. Ahora, primeramente, ya sabemos, y hemos predicado, va a venir en las nubes a llevar a la iglesia. Lleva a la iglesia
¿Y qué sigue? La gran tribulación. Luego de la gran tribulación, ya el Señor viene por segunda vez. Ahí sí va a pisar la tierra, porque cuando viene a llevar a su iglesia en las nubes, ahí nomás va a permanecer. Entonces, hermanos, si queremos volar cuando venga el Señor y encontrarnos con Él, tenemos que vivir vidas santas, vidas consagradas. Quizá dirán, pero siempre predica lo mismo el hermano. Es que es mi sentir, el sentir que Dios ha puesto en mi corazón, para que nosotros, hermanos, arreglemos, ¿no? Como dice el escritor de los Hebreos, no tengamos en poco una salvación tan grande, tan grande, tan grande que Dios nos dio a través de su Hijo, hermanos. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación. No pongamos, hermanos, paños tibios y digamos que no por esto, por el otro, porque no puedo, porque... No, hermanos. Hay que redimir el tiempo. Tenemos, hermanos, que volver a nuestro primer amor. Con ese amor con que amábamos a Dios cuando lo recibimos. Y ese amor debió crecer, hermanos. No quedarse allí, sino crecer más. Pero, hermanos, ¿qué dicen? No, no puedo. No puedo, hermano, no puedo ir. Porque está muy ocupada. Porque está haciendo limpieza. El domingo, hermano, pues una barridita nomás. La limpieza grande la haces el lunes. Entonces ya son pues disculpas, hermanos. Son disculpas. ¿Cuánto nosotros hemos tenido que hacer limpieza, hermanos? Pero yo nunca dejé de ir a la iglesia. Martes y jueves y domingo. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en la palabra, como dijo el Señor. Y solamente Él, hermano, nos puede dar la verdadera libertad. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Porque el esclavo, en ese tiempo había la esclavitud, si lo redimían, el esclavo era libre, pero ya no quedaba en la casa. La casa que ha hecho el Padre, que es la iglesia, ¿dónde permanece Cristo, hermanos? En la casa, porque es el Hijo. Y nosotros somos también sus hijos adoptados, hermanos. El esclavo no permanece en la casa, él se va, porque le dan su libertad. Entonces él se va. Por eso el Señor le dice eso. Es tan vital, hermanos, tan vital que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, tengamos en cuenta que el tiempo, hermanos, todo lo que está ocurriendo en el mundo, toda la edad que tengo, que todos saben cuando tengo, no voy a decir públicamente mi edad, pero hermano, nunca he visto que no hay invierno. Este año no hemos tenido invierno, porque ya estamos en primavera. Y no ha habido invierno, hermanos. El sol hasta julio, hasta agosto. Agosto, que es el mes más frío del año. Primera vez en mi vida que ha ocurrido esto, que no hemos tenido invierno. Porque siempre hay invierno, y el invierno pues de Lima es crudo también. Sin embargo, andamos con ropitas ligeras. Entonces, hermanos, todas estas cosas, el agua, los deshielos, hermanos, los icebergs en los polos, se están descongelando, hermanos. El agua va a faltar. Las cordilleras, nosotros teníamos la hermosa cordillera blanca, ya está medio negra ya, porque tuve el privilegio, hermanos, de conocer pasar por la cordillera blanca, la negra. Y son cerros, hermanos. Son cerros. Que están juntitos, son cerros. Y los que están deshelados, pero son unos cerritos que tienen una formita bonita, muy delicada. Y podías mirar, donde no había hielo, podías mirar que era pues como un cerro de roca.
Entonces, hermano, vemos todas estas cosas que está pasando y también toda la ciencia que está avanzando con y toda la maldad y todo lo que ocurre. Entonces, todo nos indica, hermanos, la alerta, la luz roja, que el Señor viene pronto y que quiere encontrar una iglesia limpia, una iglesia que le ame, que le busque, una iglesia, hermanos, que permanezca pura. La iglesia es la novia de Cristo. Él viene a llevar a su novia para hacerla su esposa. El novio viene a llevar a la novia. La novia no se va con él solito. Ande que ven, el novio la lleva. La iglesia lo está esperando al novio. Y el novio va a venir a llevar a la iglesia. Pero la iglesia, ¿cómo es cuando nos casamos, en la que nos hemos casado? Ah, hermanos, ¿cómo cuánto tiempo duró, pues, hermanos, prepararnos para nuestro matrimonio? Que el vestido, que esto, que el otro, que el local, que las flores, que los invitados y que los partes y qué. El pavo. ¿Perdón? El pavo. Los pavos. Y todo, hermanos, todo lo que se pasa. Yo me acuerdo, hermanos, yo era delgada y cuando me casé, en ese tiempo pesaba como 45 kilos. Yo bajé, hermanos, tanto ajetreo, a 42. Porque es un ajetreo, hermano, es un ajetreo. Para medir el vestido como 6 veces creo que teníamos que ir porque te tienen que probar, que la primera, que la segunda, que la tercera, y que no es así nomás que te compras un vestido. Bueno, te lo van a hacer en la casa de novia, te lo hacen a tu medida, a tu gusto. Como yo lo mandé a hacer así mi vestido. Entonces, hermanos, todo eso, ¿para qué les cuento? O les hago recordar. Para que nos preparemos como iglesia, hermanos. Amén. Y que estemos alertas, sabiendo que la venida del Señor está más cerca, hermanos. Solo Cristo puede libertarnos. Yo, con todo mi corazón, hermano, les digo, a los que están presentes y a los que me están escuchando, que si tienen una adicción, un hábito, si tienes algo que te está atando, siendo cristiano, y a los que no son cristianos también, Dios puede romper esa cadena. Esas son cadenas que Satanás te ha puesto. Él es el único, nadie puede romper esas cadenas, solo Cristo, porque Él vino a dar la verdadera libertad, no una libertad relativa, sino la verdadera libertad espiritual, para que podamos un día, hermanos, ir. Porque Él nos ofreció la salvación y la vida eterna cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y si queremos gozar la vida eterna, hermanos, pues tenemos que permanecer en la palabra, porque ya Cristo rompió esas cadenas de esclavitud, de pecado. No volvamos atrás, sigamos adelante, miremos a Cristo, hermanos. No importa lo que puedan ver, las fallas que pueda tener el pastor, no importa, hermanos, o los hermanos, no miremos eso, miremos a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él no pecó y nos dejó el camino, hermanos. Para que sigamos ese camino, hay que dejar, hermanos, todo lo que haya. Si todavía hay algo en nuestras vidas, tenemos que romper, buscando al Espíritu Santo que nos ayude para romper, hermanos. Ya Cristo ya nos ha perdonado, ya somos libres en Cristo, pero hay cositas que todavía tenemos y que tenemos, pues, hermanos, que dejar también nosotros. No decir, yo soy así, no puedo cambiar, así que nadie me va a cambiar. No es así. Cristo puede cambiarnos, hermanos. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que nos puede dar. Él mismo dijo, si el Hijo no libertares, no. Si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Sí, somos libres en Cristo, hermanos. Somos libres en Cristo. Nuestro himno dice, somos libres, pero
Verdaderamente no somos libres políticamente, siempre hay problemas. Pero hermanos, Cristo sí nos da la libertad espiritual, verdadera. Permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su palabra, vivamos vidas santas, vidas consagradas, hermanos. Mientras que Dios me dé vida y pueda hablar, siempre ese será mi mensaje, hermanos. No importa si les incomoda o les parece muy simple, pero es lo que el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Para que volvamos a los caminos de Dios y vivamos permaneciendo en la palabra. Dice el apóstol Pablo, decía que hay que movernos, estar en la palabra, parafraseando. Es la única, el único camino, hermanos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Permanecer en Cristo, seguir sus huellas. Y de esa manera, hermanos, alcanzaremos la vida eterna. La salvación ya la tenemos, falta la vida eterna. A futuro vamos a tenerla. Pero si no hay fidelidad, si no hay permanencia en la palabra, si vivimos a nuestra manera y dejamos la moral, los principios y decimos, está bien, no importa, lo dejamos para mañana, para pasado, como mañana nunca llega, entonces, porque mañana va a decir mañana también. Así que hermanos, vivamos en santidad del amor porque Cristo viene ya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén.